A continuación, damos la bienvenida al doctor Ciro Murayama Rendón, destacado economista y analista político. Es profesor de la Universidad Autónoma de México y reconocemos sus aportaciones a la reflexión académica. Le escuchamos sobre sus propuestas de análisis sobre su visión sobre bienestar y desarrollo económico en la construcción de una política alimentaria y nutricional. Bienvenido, doctor. Pues muy buenos días, muchas gracias a los organizadores de este importante evento de reflexión acerca de uno de los temas que sin duda van a marcar el perfil del país que seremos, que estamos siendo ya a lo largo del siglo XXI y que tiene que ver quizá con el problema económico fundamental de toda sociedad humana a lo largo de la historia de la especie, que es resolver justamente el tema de la alimentación. Se trata pues del acceso al conjunto de bienes básicos que hacen posible la existencia. Me convocaron a que hablara de bienestar y desarrollo económico vinculado al tema de la salud. Quisiera empezar por compartirles mi diagnóstico y después algunas propuestas de cómo podría haber una relación virtuosa entre la marcha de la economía y la mejoría de la alimentación y la salud, porque desde mi punto de vista, quizá aquí coincidiendo con el doctor Rodrigo Gutiérrez, hay una disonancia entre el funcionamiento de la economía y el fortalecimiento de los derechos sociales de las personas y por tanto del bienestar del conjunto de la población o de la mayoría de la población. Lo primero que tendríamos que reconocer es que la economía mexicana vive un largo periodo de estancamiento, es decir, llevamos prácticamente 30 años desde el estallido de la crisis de la deuda en 1982 con un nivel de crecimiento muy bajo que en promedio acaso se acerca al 1% per cápita anual, cuando en el periodo previo México consiguió durante buena parte del siglo XX crecer a tasas del 6% anual durante varias décadas. No se trata aquí de venir a sugerir que deberíamos de recuperar lo que se hacía en el siglo XX, porque ese modelo, con sus insuficiencias, pues desembocó en la crisis profunda de la deuda que llevó a un cambio en las políticas y en la orientación de la conducción de la economía, que tampoco ha resuelto el asunto. Lo primero que tenemos que reconocer es que este modelo económico llegó a su crisis sin haber llegado o pasado por un cenit, a diferencia del otro. Llevamos 30 años de planicie. Y lo que es necesario reconocer es que sin crecimiento económico no hay posibilidad de generar nueva riqueza. El crecimiento económico es que podamos producir
más bienes y servicios. De eso se trata. Cuando hablamos de las tasas de crecimiento del PIB, pues lo que estamos diciendo es si somos como sociedad capaces de ser más productivos que en el pasado y en ese sentido tener mayor acceso a los bienes y servicios que son básicos para satisfacer las necesidades de la población. Este largo periodo de bajo crecimiento, que algunos economistas como Rolando Cordera, que va a estar esta tarde en este evento, ha llamado el estancamiento estabilizador, en contraste con el desarrollo estabilizador. Cuando crecíamos con estabilidad, ahora tenemos estabilidad para no crecer. Y buena parte de las prioridades de la política han estado en mantener controlada la inflación, el déficit, es decir, el énfasis está en indicadores macroeconómicos nominales que no tienen que ver con la calidad de vida de la gente, cuando la economía es una ciencia, una disciplina que tiene su origen en la filosofía moral, ética. Los creadores Smith, Ricardo, pues eran justamente filósofos preocupados desde la ética por el bienestar de la gente. Y hoy lo que hemos olvidado es la atención a estos indicadores fuertes. Paul Krugman, lo habrán oído nombrar, es un premio Nobel reciente que es crítico a la economía o a la visión económica todavía ortodoxa, señala que hay 3 indicadores económicos importantes. Uno es el empleo, 2 es la productividad, que es la capacidad de la sociedad, de una economía, de producir más que en el pasado, y 3, la pobreza. Alrededor de estos 3 indicadores podemos describir la realidad de una economía. Los demás son accesorios. Si hay déficit, superávit comercial, lo importante es si estamos siendo capaces de generar empleo, de producir más de lo que producíamos en el pasado y de abatir la pobreza. Y en estos 3 indicadores, México ha tenido un mal desempeño. Nuestro problema, a diferencia de Japón, que es una economía que lleva bastantes años de estancamiento, es que ellos se estancaron habiendo llegado a la riqueza y al desarrollo. No es lo mismo no crecer cuando no hay pobreza que estar estancado cuando el 47% de la población vive algún tipo de pobreza. Y este estancamiento económico ocurre en un país con esos niveles de pobreza, pero que es una economía que no es pobre. Somos la 12ª economía mundial. Como un país que es catalogado por el Banco Mundial como de ingreso medio alto o por el Programa de Naciones Unidas del Desarrollo en los indicadores, en el índice de desarrollo humano, como un país de desarrollo humano alto, tiene a casi la mitad de su población en pobreza, si no es un país pobre, porque es un país profundamente desigual. Entonces tenemos un serio problema de distribución del ingreso, de inequidad, que es inescapable a cualquier diagnóstico y discurso del bienestar. Si no alteramos la desigualdad, no basta crecer.
Entonces, insisto, tenemos el imperativo de crecer, pero también el de redistribuir. De hecho, la desigualdad ha estado presente a lo largo de nuestra historia. Humboldt habló de ella en el siglo XIX, pero a lo largo del siglo XX, sin acabar con la desigualdad, hubo crecimiento y eso permitió pues la incorporación de millones de mexicanos a los circuitos de consumo y de bienestar de una forma que nunca habíamos experimentado, aunque no acabó la desigualdad. Y la desigualdad y la pobreza, que son dos marcas claves del perfil socioeconómico de México, se dan sobre una población que además vive un rápido tránsito demográfico. De tal manera que el estancamiento económico de hoy no solo tiene efecto en el día a día de la población que no está accediendo a mayores ingresos y al empleo formal, lo cual pues ya es bastante grave, sino que tiene efectos que se van multiplicando en el tiempo y que pagaremos. México no es el primer país del mundo que se enfrenta a un proceso o que se adentra a un proceso de envejecimiento poblacional. La gran diferencia frente a Japón, los países desarrollados que han concluido esta tercera fase o que se han adentrado a esta tercera fase de la transición demográfica que implica el envejecimiento, lo hicieron después de décadas de rápido crecimiento y de construcción de instituciones sociales para dar condiciones de una vejez digna. Construyeron sistemas de pensiones, jubilaciones y salud universal. Nosotros vamos a envejecer sin esa red. De tal manera que el llamado bono demográfico, que es esta situación única que nos durará unos cuantos años, en que hay más gente en edad de producir y generar riqueza que en edad de ser sostenida, este bono demográfico se nos va a volver un pagaré demográfico. Si no generamos la riqueza, hoy que están estos millones que nunca había tenido el país, millones de jóvenes y adultos jóvenes en edad productiva, si no los incorporamos productivamente a la actividad, no van a generar la riqueza que permita un envejecimiento. De tal manera que el bienestar de la población, de la población en México va a deteriorarse necesariamente si nos vamos al envejecimiento sin haber generado riqueza y sin haber construido las redes de protección social necesarias. Y no lo estamos haciendo, al contrario. Por eso digo que no crecer hoy tiene consecuencias de largo plazo. No nos podemos dar el lujo de no crecer. Y en parte, ¿por qué no estamos creciendo? La explicación no requiere un profundo conocimiento de la economía. Una condición para que una economía crezca es que invierta. No hay crecimiento sin inversión. ¿Qué es la inversión? Es ser capaces de tomar de todo lo que producimos una parte de ahorro
y ese ahorro hacerlo productivo. Voy a poner el ejemplo más sencillo de la producción más antigua, la agricultura. ¿Cómo puede crecer la producción agrícola en la unidad más primitiva que se puedan ustedes imaginar? Pues se cosecha una cantidad de maíz y se tiene que guardar parte del maíz, no se come todo, porque eso será la siembra del siguiente año. Si se es capaz de ahorrar algo de maíz y cada vez más, pues la próxima vez se producirá más. Si se siembra más maíz, se obtendrá más maíz. Se está subiendo la inversión. Si al contrario nos comemos toda la cosecha, pues no habrá que sembrar. Bueno, entonces necesitamos ampliar nuestros niveles de ahorro y sobre todo de inversión. ¿Qué es lo que le ha pasado a la economía mexicana en estos últimos 30 años? Ha reducido el volumen de la inversión como porcentaje del PIB. Estamos sembrando poco, estamos cosechando poco. ¿Y de dónde puede venir la inversión? Pues de los particulares o del Estado. Se creyó que si se retraía la inversión pública, se dejaría campo a la inversión privada. Y lo que encontramos es que la retracción de la inversión pública fue respondida con una contracción también de la inversión privada. Es que la inversión pública y privada no rivalizan, se complementan. Si el Estado construye carreteras y activa mercados, porque se pueden mover los productos, habrá más inversión privada, poniendo fábricas, iniciando negocios, que si no hay esos caminos. La idea de que el mercado iba a hacer la tarea, que puede ser teóricamente muy discutida, no se sostiene, ya no digamos teóricamente, no se sostiene en la realidad. El haber abierto la economía y el haberla definido como una economía de mercado no nos bastó. El problema no es que exista el mercado y que se haya abierto la economía. El problema es que solo se hizo eso y se abandonó todo lo que se está haciendo en los países que están creciendo, que es tener políticas de fomento, de inversión, de articulación del mercado interno y de incorporación productiva de la población a la economía. Para darnos una idea, México invierte el sector público acaso el 5% del PIB. Nos volvimos una economía abierta y de mercado para insertarnos al mundo y tenemos una infraestructura de comercio, estoy hablando de puertos, de carreteras, similar a la que teníamos cuando éramos una economía cerrada. Solo tenemos superávit comercial con dos países en el mundo, Estados Unidos y Guatemala, porque no somos capaces de poner hacia el Pacífico, hacia el Atlántico, mayor cantidad de producción de productos, porque tenemos los mismos puertos que había en los años 70. Esto es una muestra de cómo hemos retraído la inversión pública y cómo no hay un auténtico programa de infraestructura que posibilite el desarrollo. De tal manera que México tiene una situación crítica. Mucha gente en edad de producir, gente
que va a generar necesidades crecientes en los próximos años y bajo crecimiento. Bueno, es un desperdicio que no estemos aprovechando este potencial de crecimiento de la economía que nos dio la demografía y que tengamos al 60% de la población trabajadora en el sector informal. INEGI dice que solo son una tercera parte, pero INEGI solo mide a quienes trabajan en micronegocios, pero se puede trabajar para grandes establecimientos, para empresas formales y ser informal, porque lo que hace informal no es solo dónde se trabaja, sino el tipo de relación laboral. De hecho, el sector público tiene a 1 millón de trabajadores informales, todos estos que trabajan por honorarios y que no tienen contratos, eso es informalidad. México cambió su modelo de pensiones para las cuentas estas de las Afores. Hay 15 millones de trabajadores formales, 16 millones en México. Y hay 40 y tantos millones de cuentas en las Afores. ¿Esto qué quiere decir? Que cada que un trabajador pasa por un empleo formal, se activa una cuenta, luego cuando vuelve a entrar, se activa otra. Pero en realidad, de acuerdo con datos de Santiago Levy, que es el que ideó este sistema de pensiones, el tiempo promedio de cotización durante los primeros 10 años de funcionamiento del nuevo sistema es del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Y con esto ya me acerco a las conclusiones. Que hay que cotizar 1.250 semanas para tener derecho a la pensión mínima. Estamos hablando de 24 años cotizando semana tras semana. Durante los primeros 10 años, ¿qué pasó? El tiempo promedio de cotización fue 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente que trabaja en el sector formal no siempre está ahí. Del sector formal se está entrando y saliendo de manera muy intensa. No hay estabilidad laboral. Cuando pasen esos 24 años, entonces, la gente no va a haber cotizado 24 años, sino 12. Le faltarán otros 24 años de seguir trabajando para llegar a la pensión mínima garantizada de los 3.500 pesos. No sirve este modelo, no sirve. Hay que cambiar el sistema de pensiones, hay que abandonar. Nunca en la historia de la humanidad el envejecimiento se ha resuelto a través de mecanismos de mercado, es decir, con que cada quien ahorre y lleve su cuenta al banco y a partir de ahí sea el banco lo que nos garantice. Ni en Estados Unidos, porque en Estados Unidos lo que se cayó fueron los fondos de pensiones privados, pero al final la jubilación la garantiza el Estado, igual que en Europa, igual que en Japón. Tenemos que construir entonces un sistema nacional de pensiones y jubilaciones, no atado a la permanencia en el empleo formal, porque si lo atamos a eso, estamos mandando a la gente a la inseguridad. Necesitamos crecer rápidamente en estos años y para eso necesitamos invertir. Y este impasse de la economía mexicana no lo va a resolver el mercado. Lo tenemos que resolver colectivamente. ¿Y cuál es el instrumento colectivo que tenemos para resolverlo? El Estado. Necesitamos duplicar los niveles de inversión y atender áreas prioritarias. Yo mencionaría 4 que identifica el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM. Inversión en infraestructura, inversión en producción de alimentos, inversión en ciencia y tecnología aplicada a la transición epidemiológica y canalizar la inversión, la
investigación en ciencia y tecnología, a la seguridad energética y el cambio climático. Ahí tenemos áreas prioritarias de inversión, vinculando también la investigación, la ciencia, la tecnología, el trabajo de las universidades con el modelo de crecimiento. Ahora, ¿cómo le hacemos para que el Estado pueda invertir más? Pues necesita tener más recursos. Y no basta, con bajarle el gasto a la alta burocracia y con quitarles los celulares. México recauda el 12.8% del PIB. Es nada. Bueno, es muy poco. La media de la OCDE está en 40%. Países como Brasil, Chile están arriba del 30%. El único país de América Latina que recauda menos que México es Haití, que es 12.7, una décima menos. Esto quiere decir que tenemos un serio problema de debilidad económica del Estado, pero también de legitimidad política. Estado que no es capaz de obligar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones es un Estado débil. Y en México hay un consenso antifiscal, conservador, que cruza a todas las fuerzas políticas. Somos el único país que tiene una izquierda que es enemiga de los impuestos. Y los impuestos sirven para invertir, pero también para redistribuir. Y con esto concluyo. Somos, ya decía, un país sumamente desigual. Un dato. De acuerdo a la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, el 10% más pobre de la población tiene ingresos que, si los comparamos con el 10% más rico, es decir, si comparamos el primero y el 10º decil, la diferencia es de 22 veces. Una distribución del ingreso de las más desiguales del planeta. Si esa es la distribución del ingreso, ¿cuál es la reforma hacendaria que requerimos? Pues una que iguale y que ponga el énfasis en los impuestos directos al ingreso. Tenemos unas tasas impositivas más bajas que Estados Unidos, que Canadá, que nuestros socios comerciales. Y que que los países que están teniendo buen desempeño económico en América Latina. Necesitamos entonces recaudar más para invertir y gastar más, porque si no invertimos nos vamos a mantener en esta senda de bajo crecimiento. Y los derechos sociales que consagra la Constitución no basta que estén en el papel, necesitamos invertir para construir la infraestructura educativa necesaria para, por ejemplo, garantizar la educación media superior universal. Eso implicaría que en los próximos años cuadruplicáramos el gasto que hoy se hace en bachillerato. Necesitaríamos más que duplicar el gasto que se hace en salud para garantizar que hubiese médicos y hospitales suficientes para que el Seguro Popular sea algo más que un listado de población y se vuelva, en efecto, servicios de salud tangibles. Sin esta inversión, el futuro nos va a volver a alcanzar. ¿Desde dónde se puede revertir esta senda de bajo crecimiento, de reproducción de la pobreza y de la desigualdad? Pues con un nuevo pacto social que pasa por redefinir qué tipo de Estado tenemos. Y ese Estado tiene que ser redistributivo y tiene que estar comprometido con el crecimiento y la igualdad. Y eso pasa por la madre de todas las reformas, que es una reforma hacendaria que sea progresiva, que grave más a quien más tiene. Pero eso no está en la agenda política, de tal manera que yo creo que el principal problema económico de México es un problema político. Le estamos dando la espalda
a las responsabilidades y a las decisiones que deberíamos tomar para que los derechos consagrados en la Constitución dejen de ser papel mojado. Pues muchas gracias por su atención. Damos las gracias por sus excelentes ideas al doctor Ciro. Y a continuación tendremos una pequeña sesión de preguntas. Gracias. Ciro, felicitaciones por la intervención. Algunas preocupaciones. Aunque no se dijo explícitamente, entiendo que estás planteando algo similar a un estado social de bienestar, ¿no? Y mi preocupación es que el estado social de bienestar entró en crisis en la década de los 70 y la salida que se dio al estado social es el estado neoliberal. Y el estado social fue una respuesta a una crisis previa de un estado liberal, que fue la década de los 30. Quiero decir, venimos en crisis recurrentes, globales, porque la crisis del 2008 no es la primera crisis global, con salidas paliativas que no parecen estar resolviendo un problema de fondo. Entonces, mi preocupación es esa. No vaya a ser que vamos a tener que estar yendo cada 30 años de un estado social que entra en crisis a uno neoliberal, y la preocupación es que una nueva crisis en una situación de pobreza con 47 millones de personas en esa situación no la van a aguantar los mexicanos. Entonces, tengo muchas y me interesa mucho lo que coloca sobre la mesa, pero eso es una preocupación general que quería plantear. Bueno, gracias, Rodrigo. Sí, en efecto, yo lo que estoy señalando es que para la magnitud de los desafíos que tiene México, sobre todo vinculados a el envejecimiento y a los niveles de pobreza, la salida no puede ser privada, es decir, no puede ser una salida que se deje a las fuerzas del mercado, que puesto en buen castellano es pues que cada quien se rasque con sus uñas, ¿no? Yo lo que sostengo es que tenemos que construir salidas colectivas, y eso pasa en efecto por modificar el Estado mexicano y algunas de sus instituciones, por ejemplo, la parte que tiene que ver con pensiones. Y tenemos que financiar esto con impuestos generales, porque, bueno, aquí estamos en el IMSS, ¿no?, que fue una institución y sigue siendo muy importante para el bienestar. Baste decir que cuando se creó el IMSS, las 2 décadas que siguieron, fue cuando más se consiguió extender la esperanza de vida de los mexicanos, 9 y 8 años por década, que es impresionante. Pero el formato IMSS de seguridad social se agotó, en efecto, con la crisis que empezó a plantearse en los 70 y que nos estalló abruptamente en los 80, que es cuando dejamos de generar empleo formal. Entonces, si estuviéramos generando mucho empleo formal, pues lo que tendríamos es que el IMSS estaría siendo capitalizado por las cuotas de obreros y de patrones y trabajadores, y podríamos seguir financiando este esquema y así incorporar al conjunto de la población.
como la creación de empleo formal está rota, no podemos hacer descansar en ella la incorporación a la salud, a las pensiones, a las jubilaciones. Tiene que ser entonces mecanismos que aseguren los derechos, aunque uno no haya pasado por el empleo formal. Y eso es ir a los impuestos generales, ¿no? ¿Esto puede entrar en crisis en 30 años? Pues no sé qué pueda pasar en 30 años, pero lo que sí sé es que hoy en México el 30% de la población, de acuerdo a datos del censo, que contrastan con los del Seguro Popular, en 2010 no tenía acceso a ningún tipo de servicio de salud pública. 30%. Eso es lo que dijo la gente en el censo, cuando la fueron a entrevistar a sus casas. Que buena parte de los que sí tienen acceso lo hacen solo al Seguro Popular, que cubre el 10% o el 11% de los diagnósticos de quienes tenemos la fortuna de tener un empleo formal y poder ir al IMSS o al ISSSTE. Bueno, con estos niveles de carencias, de precariedad, el bienestar de la población va a estar siendo cuestionado. Datos a partir de la encuesta de Coneval o del análisis de Coneval sobre el censo y sus mediciones de la pobreza dicen que el 20% de la pobreza en México se explica por la carencia de acceso a servicios de salud. Entonces, la inversión en salud es una inversión muy importante contra la pobreza y no la va a hacer el mercado. Entonces, en efecto, puede ser que estas propuestas, dado el contexto internacional que tenemos, no tengan el mejor medio ambiente para germinar. Pero honestamente no veo otra, no va a ser el mercado, insisto. En tu intervención, Ciro, comentaste algo que se ha venido señalando ya reiteradamente, y que es un gran consenso, incluso hasta entre los candidatos a la presidencia, en el sentido que llevamos 30 años de estancamiento económico, y es verdad. Y ahora, bueno, todo el mundo habla de la necesidad de reactivar la economía y de alcanzar tasas de crecimiento superiores al 5, al 6%. Como que ya hay un gran consenso ahí. En donde no lo hay, uno observa grandes diferencias, a veces omisiones, a veces vaguedades, en qué tipo de crecimiento es el que necesita México y puede emprender México en lo inmediato para poder precisamente ingresar a una etapa de generación masiva de empleos, de recuperación de los niveles de productividad. Sí, algunos plantean, se insiste otra vez en regresar a las políticas de apertura, de liberalización, de desregulación, y en algunos otros casos se habla incluso hasta de algunas salidas mágicas como las reformas de tercera generación, que prácticamente de lo que están hablando es la apertura de Pemex y la reforma a los mercados laborales. En tu opinión, ¿cuáles serían las políticas de crecimiento que necesitaría México para los próximos años y que es viable para poder reducir efectivamente los elevados niveles de desempleo y de pobreza y desigualdad que tenemos? Gracias. Sí, gracias. Bueno, empiezo con la última parte sobre las promesas de las reformas estructurales, ¿no? Que incluso se dice las reformas que México necesita. ¿Según quién? A ver, la reforma laboral. Dice Josefina Vázquez Mota que si hacemos la reforma laboral
vamos a crear 400,000 puestos de trabajo adicionales. Bueno, yo de entrada lo que no veo es que México tenga un mercado de trabajo rígido, porque ellos lo que quieren es flexibilizar. Ya di un dato, el 60% de la población está en la informalidad. Eso es la flexibilidad perfecta. Si uno no tiene contrato, pues no hay costo de despido. ¿Qué es lo que hay que flexibilizar? La flexibilización es sobre los contratos. Si el 60% de la gente no tiene contrato, pues es un mercado hiperflexible. Pero de los que sí tienen contrato, entre 2008 y 2009, entre octubre de 2008 y mediados de 2009, se destruyeron 800,000 puestos de trabajo formales en México. Un año después se habían recuperado. Bueno, si es posible despedir en unos meses a 800,000 personas y al año siguiente contratarlos, pues eso es una muestra de flexibilidad enorme. Entonces, quien habla de la rigidez del mercado de trabajo mexicano, pues no está atendiendo estas cifras. Entonces, yo creo que es una puerta falsa, insistir en que lo que hay que hacer es todavía bajarle a los derechos de los trabajadores como mecanismo para que la economía vaya mejor. Lo de Pemex, bueno, si se llegara a privatizar Pemex, pues esto sería un impulso de una vez a la economía, porque serían recursos adicionales, pero de una vez no nos cambiaría el tejido ni la capacidad productiva, porque pues sería como cuando se vendió la banca o se privatizaron muchas otras empresas, Telmex, en fin, una inyección de dinero y el monopolio público se vuelve privado y las cosas siguen igual. Entonces tampoco hay ninguna salida por ahí. Yo lo que creo es que se debe de empezar a invertir. Los candidatos dicen que todos quieren crecer al 6%, sí, pero lo que hace falta es ver cómo vamos a hacer para crecer. Y yo decía, sin inversión no hay crecimiento. ¿Cómo vamos a hacer para duplicar las tasas de inversión en la economía mexicana? Pues tiene que aumentar la inversión pública para empezar. Y eso implica llegar al 10% del PIB de inversión pública. Si estamos recaudando el 12.7, pues ya nos quedamos sin dinero para hacer todo lo demás, para pagar a los maestros, para pagar a los médicos, para tener funcionando los semáforos. Bueno, necesitamos obtener recursos adicionales. Por eso yo sí creo que la reforma más importante es la reforma hacendaria, que permita fortalecer al Estado mexicano y su capacidad de intervención en la economía, pero no la intervención en términos de que se vuelva productor, sino de crear las condiciones para el desarrollo. Y esto pues implica, de nuevo, ir al tema de qué impuestos tenemos y qué capacidad de recaudar. Mientras creamos que podemos tener 6% de crecimiento sin inversión y sin mayor participación del Estado y mayor capacidad de recaudar, pues estamos haciendo cuentas alegres, ¿no? Es casi un acto de fe el crecimiento, no resultado de una política encaminada a ello. ¿No hay más? Un siguiente tema que también me
me preocupa es esa idea de crecimiento, porque crecimiento significa más infraestructura, más gasto energético, más presas, ya con los ríos prácticamente muertos en nuestro país. El 97% de nuestros ríos tienen algún grado de contaminación y eso se debe justamente al crecimiento. Se debe al crecimiento económico incontrolado por poderes salvajes no regulados. Pero también la noción de crecimiento me preocupa, y me preocupa, quiero decir, quienes creemos en los derechos de carácter universal, quiero decir que no solo deberíamos estar pensando en cómo mejoramos la situación de los mexicanos, sino a escala global. Eso significa que 7,000 millones de personas tienen que crecer al 6% anual. Los chinos, los indios, toda África. ¿Cómo va el planeta, cómo va a resistir ese proceso de crecimiento que además, así como lo estamos planteando, sería infinito, porque habrá que seguir creciendo, ¿hasta cuándo? Cuando ya claramente el planeta está dando muestras de una sobrecarga en sus aguas, en su atmósfera, en sus bosques. Esta es otra pregunta que también querría colocar sobre la mesa. Sí, yo creo que tú estás poniendo el tema del mayor desafío cuando hablamos del futuro de la humanidad. Es decir, hay objetivos que en sí mismos son loables, como por ejemplo la mejoría de las condiciones de vida de la población, qué cosa más deseable que esa, u otros como la conservación de los ecosistemas del planeta, que también son totalmente reivindicables, que no necesariamente conjugan en automático, al contrario, pueden llegar a rivalizar. El doctor Sarucán lo ha explicado como un triángulo donde en cada ángulo tenemos un objetivo que es loable, digamos, el crecimiento económico, por un lado, la equidad social, por otro, y en el tercero, la conservación medioambiental. Si uno se carga demasiado a uno de estos ángulos, puede descuidar los otros. Y hay que estar en constante revisión de estos objetivos y prioridades. Yo creo que hay un discurso, e incluso se ha llegado a plantear el crecimiento cero en su momento, ya hace unos 15 años, desde el Club de Roma, que pues era un discurso desde quienes ya habían resuelto parte de sus necesidades y de hecho buena parte del desastre medioambiental. Y es bueno, no crecemos, sí, pero no crecer es condenar a la pobreza a mucha gente, ¿no? Eso implica. Claro, simplemente plantearse crecer sin tomar en cuenta el tema medioambiental, pues nos puede llevar a el agravamiento de los problemas que ya tenemos. Está el ejemplo de China, ¿no?, que ya se colocó desde hace un par de años como el país con más emisiones contaminantes del mundo. Ahora lo que los chinos dicen es sí, nosotros contaminamos, pero para que consuman ustedes, ¿no? Porque el consumo no lo estamos haciendo nosotros los chinos. Entonces hay que ver cómo nos repartimos este mercado de emisiones de carbono. Lo que yo creo es que debería de ensayarse una ruta de crecimiento que trate de ser lo más compatible con los objetivos de conservación de los ecosistemas. Doy un ejemplo. En México, la reforma agraria hizo que pensáramos que el campo eran milpas y vacas, no bosques, cuando una parte de las áreas del país lo que hubieran permitido es tener producción maderera, como Michoacán, por ejemplo, Durango, en fin, que fueron zonas afectadas. Pues lo que tenemos que pensar es una estrategia distinta de producción, por ejemplo, de recuperación de bosques para la producción económica y para generar valor. Eso no tiene... yo me resistiría a ver la generación de valor como algo negativo per se. ¿Dónde conservan mejor los bosques? Donde más madera se produce para el mercado, como Canadá. Canadá tiene un superávit maderero comercial
con todo el mundo y es quien mejor conserva sus bosques. Entonces, bueno, hay posibilidad de conjugaciones virtuosas. Yo decía, tenemos que invertir en tecnología para la seguridad energética que nos lleve a reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles y en invertir para acelerar nuestra capacidad de adaptación y de mitigación del cambio climático. Todo eso va a requerir mayores niveles de inversión, ¿no? Es decir, de seguir como estamos, vamos a seguir deforestando, contaminando, poniendo en riesgo la sustentabilidad de las distintas áreas del país y no vamos a ver resuelto los problemas de pobreza, desigualdad y de bienestar insatisfecho. Pero claro, es un desafío mayúsculo y a mí me parece que así hay que plantearlo, sin olvidar que tenemos grandes problemas sociales y también medioambientales y que tenemos que hacer el esfuerzo permanente de conjugarlos de la manera más productiva. Pues me dijeron que es la última, muchas gracias, ¿no, doctora?